¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, sino simplemente que es un videíto que estoy debiendo. Y bueno, para cortar el bajón dominguero lo realizo desde acá, desde el taller. Yo en alguna charlita, en alguna oportunidad, comenté que tengo algunas estanterías en mi taller, como generalmente en todos los talleres. No se imaginen nada cheto, son estanterías recicladas que por ahí uno tiene en la casa, las saca, bueno. Generalmente son estantes elaborados por uno mismo, con determinadas maderas, en fin. Cumplen la función y son a la antigua escuela. Les voy a describir algunas de las unidades que tengo en esta primera estantería, dado que bueno, por ahí son unidades que ya conozcan o ya hemos hablado, pero quiero que vean el lugar donde van guardadas. Acá en la caja naranja tenemos mi terraja de media a 1,25 pulgadas. Bueno, esa trabaja en sociedad con la morsa en el trípode, pero ya mucho no la estoy usando, por eso está allá arriba, lejos del alcance, digamos, o sea, ahí en estantes superiores generalmente pongo cosas que no utilizo habitualmente, no las necesito al alcance de la mano. Por ejemplo, esta es la caja de herramientas importantes para la historia de uno o para la historia del taller. Bueno, en conjunto con la terraja, como dije. Generalmente acá suele haber más cosas. Acá hay una llave 41-46 de antigua generación. Pero bueno, algunas cosas las bajé. Este es un árbol de levas para motor Tornado, que a mí me ha dado muy buen resultado, tanto por alzada, por permanencia, pero tiene que trabajar en conjunto con este carburador. O sea, varias de las coupé Torino que yo tuve, con esta leva y este carburador, créanme que se ponía muy interesante. De vez en cuando lo desarmo, lo reviso, bueno, para que llegado el caso esté a punto, esté en condiciones de funcionamiento, pero es un carburador Carter de 2 bocas, hay que anexarle el múltiple, dado que algunas coupé TS vienen con carburadores de una sola boca. Pero esta leva y ese carburador, créanme que se torna interesante el asunto. Bueno, un carburadorcito para moto 150, siempre hay que tener alguno a mano para salvar a algún muchachito, como ya he contado en alguna charlita. Tengo 2 o 3 dando vueltas. Este es con bomba de pique, podría ir en un CG, podría ir en una RX 150. Motos de esa generación. Después tengo un ladrillo de los que yo llamo ladrillos de hierro para planchar, para bueno, en fin. Como hay varios en el taller, uno lo tengo ahí a modo digamos, apoyo. Tablero instrumental Fiat 600C. Bueno, un árbol de levas de caja de velocidades, de determinada moto que yo amo. Engranaje de distribución de la coupé de Carlo. Lo tengo a modo de recuerdo, dado que a esa coupé le puse en el año 2000 un motor Fiat 128 y ya voy a contar el desarrollo de ese trabajo. Bueno, acá tengo un juego de llaves Inafor y un juego de llaves Baco que no han sido usados. Los pueden ver. Los tengo ahí a modo, bueno, no digo colección porque no son de colección, pero a la espera de quizás ser necesarias y utilizarlas. Llaves Inafor sin usar, llaves Baco sin usar. Las ponemos acá, las tenemos acá. Y ya vamos bajando a un estante donde hay cosas de uso más frecuente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un extractor de poleas, ya sea interior o exterior, para rulemanes, para todo ese tipo de cosas sirve. Acá un extractor de muy antigua escuela, antigua generación, de la marca ENSIC, extractor de espárragos, o también tengo uno de una medida superior que lo suelo usar para sacar los precap,
los precap de tren delantero. Bueno, acá un rezago de tubos de 1/4 y se me cayó el extractor al momento de describir los tubos. Tengo algún resto de tubos de 1/4 que han ido, bueno, se coló este buja de reducción. Los destornilladores clásicos para trabajar 1/4. Este es el que a mí me encanta, de la línea de Lora de la década del 70, espectaculares. Después tenemos el Bremen clásico, hay un par dando vueltas que bueno, no se ven porque están en uso. Después acá tenemos algunos tubos que no entraron en la caja SFI, herramientas que trabajan. Tengo otra bateíta más, creo que podría llegar a armar un jueguito interesante, como para, no digo una caja como la otra, pero bueno, porque si no uno empieza a comprar más y más unidades como para completar. Y bueno, tengo los juegos de cada una de las marcas, entonces es como que ya hay muchos tubos, pero no me tienten porque lo voy a realizar. Llaves T de mi primer juego, de mi primera compra de llaves T. Bueno, una llave Baco que es muy útil, pero se rompió. Esta es una PS. En este caso sería una P sola porque la otra se me estalló. Pero bueno, me la cambiaban cuando hice el tema de la garantía de Baco. Pero la verdad que no me dio el corazón para dejarla ir, dado que así como la ven y todo, es muy funcional, es muy útil, ingresa en determinados lugares. Yo le corté la estría rota para, bueno, que al momento de trabajar no lastime, porque había quedado con los filos en una posición que por ahí, al hacer fuerza, se clavaban en la mano y uno en la vorágine, en la adrenalina de las tareas, no se daba cuenta y terminaba lastimándose. Después acá tenemos herramientas de uso no frecuente, pero tampoco esporádico. Se utilizan remachadoras, bueno, picos del oro, que nada, tengo. Bueno, acá tengo una de la línea Peugeot. Esta me vino en un auto que compré de esa marca. Después tenemos algunas picos del oro que ya he contado acá en el canal, que las tengo. Las dejamos ahí porque no son del estilo del canal, pero creo que sepan que va muy bien. Tenemos tijeras de cortar chapa, tijera recta. Tengo debajo de la llave T, quedaron una un poquito más grande y una de pico curvo completamente nueva, que la utilizo, pero la compré hace relativamente poco. Bueno, una pinza perro, en este caso no perro, pero para chapista o para tareas donde se necesiten apretar dos piezas y tener por ahí un acceso. Vamos a bajarle el brillo, tener un acceso en el medio, ya sea para soldar, agujerear, remachar. Es muy útil, es una pincita muy útil, es de la marca Robust y quiero que sepan que me dio mucho resultado. Vamos a esperar que se haga foco y no se quiere hacer foco. Bueno, ya va a llegar el foco, ahí llegó. Tenemos algunas tenazas, muchos amigos preguntan por tenazas. Vamos a hacer un videito. Hay algunas acá, tengo colgadas en el banco, tenazas. Si bien no soy fanático de la carpintería, pero bueno, tengo varias unidades por el tema de lo que utilizo o utilizaba como armador. Después todos saben que me gusta tener en la caja de electricidad alguna unidad de tenaza, aunque sea genérica, para cuando se trate de cortar cable grueso, recurrir a la asistencia de una tenaza que hace que los alicates no sufran tanto. Bueno, estos martillos los conocen, corresponden a la sección robada del amigo Diego Recicla. No tengo un mango, ya veré en qué ferretería industrial o ferretería de barrio puedo conseguir los manguitos como para trabajarlos y que queden funcionales. Una limita no es de mi juego de limas, es una limita que generalmente me sirve
una lima redonda, obviamente, para agrandar agujeros, pero por ahí para tratarlo un poquito más bruto de lo que uno está acostumbrado a tratar esas herramientas. Después tenemos un par, tiene que haber dando vuelta más acá en el taller, generalmente hay 5 o 6 pinzas perro, de varias marcas, algunas genéricas, pero que cumplen funciones muy satisfactoriamente acá en el taller. Generalmente con estas, poco cuidadas quizás, lo que hago es conectar baterías. Cuando por ahí falta algún burner, un terminal para burner o algo, con estas puedo estar tranquilo que paso corriente de un auto a otro sin que se me zafe de la batería. Hay que tener mucho cuidado como uno lo pone, porque si es inexperto lo que va a terminar haciendo es dañar el burner de la batería. Después tenemos estas llavecitas Baco, que tengo estas dos. Después tengo las que van en el tablero. Vamos a bajarle la luz, justo se me subió. Qué difícil que está hoy grabar. Tengo la de 316, que corresponde a 5 milímetros. Una de las unidades más chiquitas. Y una de la de 4 milímetros. Que, bueno, viene 5.32 o 4, todo en uno. El brillo no me va a dejar grabarlo bien. Pero bueno, es este. Después, acá tenemos algunas llaves Allen, tubos de 1/4, remanentes de juegos que no forman parte de ninguna. Acá adelante tenemos llaves Allen de largo mediano y medidas medianas. Después acá tenemos tubos de 1/4, en su mayoría, para trabajar con unidades fuera de lo que es los juegos. Algunas unidades de 3/4 que no han entrado en el juego. De 3/4 tengo de 19 a 50 milímetros, o 3/4 a 2 pulgadas. Se usan poco, pero hay ocasiones en las que hay bulones muy apretados y bueno, se trabaja con una palanca un poco más grande para que no sufran los tubos o las manijas en castre media. Acá este es el listón de la primera toma de contacto que hice con los destornilladores Total. Todavía no me decido qué unidades poner, puse algunas así a modo simbólico, pero son de uso bastante frecuente, utilizo bastante estas medidas. Después veré si acá se me había ocurrido o poner el segundo listón de la segunda toma de contacto y ya buscar unidades nuevas para poner, o bueno, poner un listón con algunas llaves. Escuadra de albañil, pero que bueno, cumple otras funciones en el taller. Después el elenco de llaves T nuevas, que tengo que buscar un lugar donde acomodarlas, donde depositarlas para tenerlas al alcance, poder trabajar con todo el elenco de llaves Allen. Me hubiese tentado comprar las de Ena Rucci, dado que ya conocen la historia, pero bueno, cuando yo comencé a comprar llaves T, tengo el juego de Felo, que no me gustan demasiado porque para mi mano los mangos son muy chiquitos, pero bueno, una llave manija. Tenemos la cajita de tubos de 3/8 que en algún momento organicé con todas unidades fuera de elenco. Y acá tenemos la caja de SFI, herramientas que trabajan. Así que bueno, después tenemos un liquid paper para lo que es marcar puesta a punto, marcar distribuciones, es muy útil. Y en este momento no estoy viendo una punta que suele ir acá junto a los tubitos de la marca Robot. Así que bueno, quería mostrarles esto. Disculpen los flashes, los desenfoques, pero bueno, estas son herramientas que yo utilizo frecuentemente en el taller, fuera de lo que es el tablero en general. Y tengo algunas unidades nuevas.
y otras cosas, como conté, el caso del carburador Carter con la leva, que es un muy buen equipo para darle potencia a un motor Tornado. Les mando un saludo y los invito a la charlita de esta noche. Sigan viendo.